que hay mucha luz, pero creo que da para poder leer. Además, si no se lee, lo damos como tema por avanzado. Atiendan. Vamos a avanzar la primera parte de este tema. Luego les voy a distribuir sus temas porque el martes 7 van a presentar. Es decir, de esta semana que viene a la otra. En la siguiente clase vamos a terminar este tema, vamos a hacer ejercicios y ya saben que en el examen van a tener algunos ejercicios. ¿Ustedes son amigos o enemigos? Esos clínicos todavía están fallando cuando se les pregunta las cosas básicas. Y en el examen van a tener ejercicios. Lo que necesitamos es que ustedes aprendan sobre las características de las enfermedades genéticas. Aprendan a sospechar sobre una enfermedad genética. Y ahora a solicitar algunos exámenes genéticos, que dicho sea de paso, hay una tendencia al médico semáforo. El médico semáforo es aquel que solamente dirige el tránsito. ¿Qué pasó, señora? ¿Se cayó? Sí, doctor, y no puedo mover mi brazo, me duele y está así sonando de modo raro. Ya, al traumatólogo, listo. Sin diagnóstico, sin un examen complementario, sin un tratamiento, sin una fijación. Lo mismo pasa con el cardiólogo o con una afección cardiológica, y ni qué decir con una genética. De hecho, creo que soy el único docente que puede dar las clases a capela. Sí, es el único. Los demás no pueden. Fisio. Fisio. Ya, sigamos. Por favor, hagan silencio. Fíjense, señores. El tema de hoy es exámenes genéticos. Vamos a hablar de la historia clínica genética y de cómo elaborar un árbol genealógico. Aquí vamos a develar algo que parece que no está bien encaminado y ustedes me van a decir enseguida por qué y cómo. Les había dicho en algún momento, nosotros clasificamos a las enfermedades genéticas en 4 grupos. Las monogénicas, cuya característica es que son de transmisión directa, es decir, si hay un individuo afectado, es muy posible, dependiendo del patrón de herencia de la enfermedad, que éste la segregue o la herede a su descendencia. Siento que sea molestia eso, pero puede abrir allá para que quede un poco tranquilo, si no lo van a enloquecer eso. Listo, gracias. Las enfermedades multigénicas o poligénicas que no se transmiten directamente, porque pese a estar expresada por muchos genes, no son suficientes para manifestar la enfermedad. Requieren de la suma de un factor de riesgo, un factor ambiental. Pero en la clasificación son 4 tipos de enfermedades: monogénicas, multigénicas, cromosómicas y mitocondriales. En ningún momento se dice multifactorial. Sin embargo, no está mal. ¿A qué se refiere multifactorial? A la multicausalidad que se requiere para expresar una enfermedad multigénica. ¿Se entiende? Lo que pasa es que normalmente tomamos a la multifactorial como sinónimo de multigénico. Y no es correcto. También en un grupo hice la observación, porque los que han pasado embriología conmigo saben, por lo menos yo no acepto el término óvulo, y todavía hay gente que lo sigue manejando. No es correcto, académicamente no es correcto. De hecho, no hay un solo libro de embriología, ningún libro de genética que les hable de óvulo, les habla de ovocito. ¿Y por qué no de óvulo? ¿Por qué no sería correcto? Porque la palabra óvulo
tiene etimológicamente o viene del vocablo latín que significa ovum o huevo. Y huevo es una estructura ya fecundada. En nuestro caso, ¿cuál sería el óvulo? El cigoto, porque ya está fecundado. Si ustedes agarran un huevo de gallina y lo ponen a temperatura ambiente, van a ver que en unos días se empolla un huevito. ¿Han visto eso, verdad? Sin necesidad de que llevemos a fecundarlo, porque ya es una estructura fecundada, es un cigoto. Entonces, lo que las damas eliminan cada ciclo menstrual, a mitad de cada ciclo menstrual, es un ovocito rodeado por células foliculares, que se llamaba folículo, pero no es un óvulo, ¿ya? Eso para aclarar, si en algún momento se les hace esa observación. Seguimos. Decimos las enfermedades multigénicas, luego tenemos las cromosómicas y las mitocondriales. Solo que las enfermedades genéticas tienen una característica particular. Primero, que generalmente tienden a la cronicidad, es decir, son de por vida, que en la mayoría de los casos son mortales y también en la mayoría de los casos son discapacitantes. Pero además, una cuarta es que son estigmatizantes a nivel familiar. Por lo tanto, nosotros debemos ser por demás cuidadosos al diagnosticar una enfermedad genética. Ya les había dicho, no es lo mismo que diagnosticar una enfermedad infecciosa. Ahora, resulta que tenemos a un recién nacido y ya vemos un fenotipo atípico, algo que no está en rango de normalidad. Nunca digamos a la familia, mire señora, su hijo es Down, hasta no tener una confirmación diagnóstica. Y esa confirmación diagnóstica, doctores, se hace con el uso de una serie de exámenes genéticos. Vamos a ver cuál para cuál. Entonces, a modo de introducción, ya ustedes lo han visto con sus casos clínicos, hoy en día se asume desde el punto de vista de la salud que todas las enfermedades, llámense infecciosas o de otra índole, que no necesariamente sean genéticas, tienen un componente genético implícito. Eso lo vimos recientemente con la pandemia del coronavirus. Personas que de repente se infectaban por el virus y a lo mucho un estornudo y ya no pasaba nada, pero otras se estaban muriendo. Obviamente, independiente a la patología de base que tenían, también tenían un genotipo, es decir, una composición genética que hacía que de repente tengamos una cierta tolerancia o un umbral un poco menor para el estímulo de estas infecciones virales. Y por eso que respondimos adecuadamente, si no, no estuviéramos aquí. Ahorita estuviesen aquí enfrente de ustedes alguien bien peinadito y no alguien con la cabeza brillante. Entonces, fíjense, hoy en día se sabe que todas las enfermedades tienen un componente genético. Cuando nosotros vimos mutaciones, había un término acuñado que era polimorfismo, ¿recuerdan? Primero, mutación se definía a toda alteración o cambio en la secuencia de nucleótidos de la molécula del ADN, que puedan ser heredables o adquiridos de modo espontáneo. Y un polimorfismo, en otras palabras, era una mutación que ocurría con una frecuencia mayor a la esperada por el azar. Es decir, algún rasgo ya muy frecuente en un determinado grupo étnico. Aquí se acuña otro término que es el de variante. Y cuando hablamos de variante, también estamos hablando de una mutación con efecto nocivo o patógeno, que por supuesto puede causar alguna enfermedad. Es otro modo de decir una mutación génica o puntual. Entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedades genéticas, nosotros hacemos uso de exámenes complementarios, pero ojo, y en eso también tenemos que quedar claro. Podemos pedir un examen de repente de técnica molecular o de genética molecular y
determinar o encontrar o identificar una mutación génica que haga diagnóstico o que confirme una presunción diagnóstica solo para una enfermedad monogénica. En tanto que para las poligénicas nosotros podemos identificar 4 o 5 mutaciones génicas que no nos van a hacer el diagnóstico, no nos van a confirmar el diagnóstico de una enfermedad. Lo único que se hace en el caso de las poligénicas es decir, hemos identificado 5 mutaciones génicas relacionadas con esta enfermedad que está cursando nuestro paciente. ¿Se entiende? No se olviden que el encontrar o identificar una mutación solamente confirma una presunción diagnóstica en una enfermedad monogénica. Y obviamente si fuera cromosómica también. Otro término que se acuña aquí es el de polimorfismo de un único nucleótido. Como ya habíamos visto que polimorfismo es una mutación, entonces estamos haciendo alusión a una mutación puntual. Y muchas veces ustedes van a ver enfermedades que son producidas por polimorfismos de un solo nucleótido, denotado como SNP por su acrónimo en inglés. Entonces, suficiente para causar también enfermedades con una gran disfunción orgánica. Ahora bien, aquí hay una aclaración que no debemos confundir el término de genética molecular con biología molecular. Genética molecular hace alusión a una rama de la genética que se encarga del estudio molecular de la estructura y función de los genes, pero a nivel molecular. La biología molecular estudia la estructura molecular y monomérica de todos los componentes celulares de un organismo. Pero la genética molecular hace el mismo estudio solo del componente genético de ese organismo. ¿Listo? El objetivo de las técnicas de genética molecular es justamente, como les decía hace poquito, confirmar o desechar una presunción diagnóstica, para que en base a esto nosotros podamos hablar con la familia de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque una característica que ya habíamos visto con las enfermedades genéticas es que un diagnóstico de una enfermedad genética atañe o compromete a todo quien esté emparentado con ese paciente, porque es todo su linaje familiar el que está de una u otra forma comprometido. ¿Se entiende? Por más que sea, vamos a suponer que es un síndrome Down por trisomía libre, que es un evento que ocurrió de repente en la meiosis durante la formación de los gametos. Por más que se trate de eso, todos los emparentados con ese individuo de alguno u otro modo están comprometidos, hasta que no sepamos o no hayamos hecho un estudio molecular. La genética molecular hace uso de 3 herramientas. Uno son las enzimas de restricción, otros son los vectores y otros son los plásmidos. ¿Qué es una enzima de restricción? Una enzima de restricción son proteínas de origen bacteriano con una capacidad de romper enlaces peptídicos de la molécula de ADN y de mimetizar, es decir, de imitar un fragmento de ADN. ¿Para qué? Para poderse reproducir. Ustedes vieron en biología molecular, cuando hablaron de célula eucariota y procariota. ¿Sí vieron eso, verdad? ¿O no? Yo pienso que sí han visto, solo que no se acuerdan. No se preocupen. Cuando salgan médicos me llaman y yo les voy a decir para qué sirve el paracetamol y cómo se receta. Pues ustedes se van a olvidar hasta esa época. Si ahora ya se han olvidado de biología molecular. Entonces les decía, las células procariotas, que son las células bacterianas, ustedes vieron que tenían su ADN muy adosado a la pared bacteriana o a la membrana bacteriana. ¿Por qué? Por un mecanismo de adaptabilidad, porque cuando ellas invaden un organismo, para poder rápidamente copiar
el ADN de ese organismo al que invaden, de otro modo no podrían reproducirse. Si en este momento colocamos aquí una población de Escherichia coli en una caja Petri y le ponemos calor y sequedad, se morirían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay material para que puedan reproducirse. No hay un organismo viviente que tenga una maquinaria metabólica que les dé la probabilidad de reproducirse. Por eso es que en un cadáver, por ejemplo, que yo pueda hacer reproducir una colonia de Escherichia coli no va a ser posible. Lo que va a haber es un fenómeno de descomposición cadavérica y punto. Pero no va a haber reproductividad bacteriana. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ahora bien, les decía, las enzimas de restricción son proteínas de origen bacteriano que, gracias a las toxinas bacterianas, permiten romper enlaces del ADN y obtener fragmentos que después pueden ser aislados y estudiados o analizados para determinar su secuencia. Lo mismo ocurre con el caso de los vectores. Un vector es una molécula de ADN que tiene la autonomía de poder replicarse independientemente. Entonces, hoy en día se utilizan estos vectores, se inoculan a muestras de tejido, ya desnaturalizado obviamente, y se hace una especie de copia. Luego se pueden extraer y se pueden analizar por separado para poder determinar también alteraciones en la secuencia del ADN. Y por último tenemos los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN circular, también de origen en muchos casos bacteriano, que podemos nosotros copiar, inocular en un organismo, luego aislarlos y para poder hacer el análisis de alteraciones en el material genético. Como este metabolismo es mucho más rápido a nivel bacteriano, porque su vida también es fugaz, entonces ellos tienen la propiedad de poder cambiar este ADN circular que tienen. Y por ejemplo, cuando han estado sometidos a un ambiente adverso, ya sea por el uso de antibióticos de forma irresponsable, ellos van adquiriendo una especie de evasión a ese antimicrobiano y van mutando. Y eso les confiere la capacidad de resistencia antibiótica en el caso de las bacterias. En nuestra población eso ocurre a diario. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos vamos a ser los últimos individuos que veamos a un paciente enfermo. ¿Quién ve primero a alguien que está enfermo? El vecino, la comadre, el de la farmacia, algún otro personaje y por último recién el médico. Es decir, cuando ya la enfermedad está avanzada. Pero ya han tomado 3 amoxicilinas, ya han tomado 3 ampicilinas y así un montón de cosas. Y eso cuando se hace repetitivo, eso nos confiere resistencia antibiótica. Listo. Doctor, eso de las bacterias que van a compartir plasmida, a otras bacterias, digamos, es como si yo estimulo o baño a la bacteria de constantemente antibióticos, esta va a desarrollar una resistencia que va a estar en el ADN de esta bacteria y, digamos, si otra bacteria viene pero que no tenía esa resistencia, le va a compartir ese plasma hacia esta bacteria, ¿es posible esta o no? Lo que pasa es que en el caso de las bacterias, al igual que en los seres humanos, estas van a procrear descendencia, ¿me entienden? Son células que van a ir dividiéndose, tienen una vida bien limitada y ellas van a morir por mitosis, van a ir reproduciéndose y obviamente ese plásmido, como es reproducible, igual va a ir segregándose a las nuevas generaciones de ese modo. Y en el caso, como usted dice, un microorganismo que no tiene o no ha adquirido ninguna resistencia, está frente a otro, como ellos tienen el ADN cerca a su membrana, ellos comparten información y también le puede conferir esta resistencia. ¿Me entienden? Esto es el sueño en nuestros países, que es genoteca.
Y digo el sueño porque todavía estamos infinitamente lejos de tenerlo en Bolivia y en Perú. Es decir, tener bibliotecas genéticas que, en el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos aproximadamente 33 a 34 grupos étnicos. No sé en Perú cuántos tienen. Nada, no saben. No me digan, igual que los gauchos, aquí no está Vladimir, ¿no? No, nosotros llegamos de Europa. ¿Qué pasa con esto? Sería interesante que nosotros podamos tener esta biblioteca genética, ¿para qué? Para poder ver el comportamiento de nuestro material genético frente a determinadas afecciones. De repente en algunos grupos étnicos hay, de acuerdo a su genotipo, resistencia a determinadas infecciones y mucha fragilidad ante otras. Ya hemos visto eso cuando vieron parasitología o virología, ¿recuerdan? Vimos, por ejemplo, algunas poblaciones africanas son resistentes al Plasmodium vivax. ¿Han visto eso, verdad? Sin embargo, en contrapartida, tienen hemoglobina S y son pocos capaces para adaptarse a la altura. Por eso es que cuando trajeron poblaciones de ascendencia afro, tuvieron que emigrar a lugares más bajos, porque ellos no tenían esa posibilidad de poder adaptarse aquí porque les impide un poco la oxigenación sanguínea. Entonces una genoteca sería una biblioteca de mucha utilidad para poder ver el comportamiento de algunas enfermedades, para poder liofilizar tratamientos, esquemas de vacunación y múltiples otras utilidades, además de la investigación médica. No la tenemos, que sería lo ideal que nosotros tengamos fragmentos del genoma de cada uno. Nos podríamos clonar. Listo, con ese preámbulo hablemos de algunos exámenes genéticos. Y comenzamos con el más básico. Todavía no es un examen molecular, se considera un examen citogenético, es el cariotipo. Y en Bolivia, y me parece que en Perú también, todavía tenemos el cariotipo básico, el estándar, que se hace por bandeo G. Este es una técnica de genética molecular que permite el estudio del tamaño, de la forma y del número o cantidad de cromosomas. Por lo tanto, cuidado en el examen, se sorprendan con algunos casos clínicos. Si en este momento tengo a un paciente afecto, vamos a suponer, con corea de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa producida por el gen de la huntingtina. Es una mutación molecular. Y tengo a mi paciente aquí, señor, le vamos a hacer un estudio genético. ¿Podré pedirle un cariotipo? Y si le pido, ¿qué espero? ¿Han entendido la pregunta? ¿Ah? ¿Podemos solicitarle un cariotipo, doctores? Sí, ¿verdad? Entonces, en Bolivia, el costo promedio del cariotipo es entre 2.500 a 3.500 bolivianos. Señora, le va a hacer un cariotipo a su niño, en 1 mes y medio me trae y me dice cómo les fue tirar al agua 3.500 bolivianos y una falsa expectativa. ¿Por qué no se debe hacer? ¿Por qué no se puede pedir? Porque solamente nos sirve para ver tamaño, forma y número de los cromosomas. Y no me sirve para ver una mutación molecular o puntual. ¿Se entiende, verdad? En condiciones normales, como el examen de cariotipo me permite evaluar el número de los cromosomas, el tamaño y la forma, vamos a suponer, este es un esquema, no es así un cariotipo. Pero nosotros hacemos el conteo. De hecho, ya hay programas computarizados que los hacen por nosotros. Y nos van a presentar esto. Aquí tenemos 23 pares de cromosomas. Eso es
un cariotipo en condiciones de normalidad para cualquiera de nosotros. Sin embargo, si viésemos en uno de los pares cromosómicos el aumento o disminución de un cromosoma, o en series o juegos completos de cromosomas, el aumento o disminución de una serie, ahí sí nosotros hablamos de un cariotipo alterado. En este caso compatible con una aneuploidía. Y específicamente una aneuploidía sexual. Y más específicamente un síndrome XXY. ¿Cuál es el nombre? Klinefelter. Listo. Diferente a una técnica de análisis molecular como la hibridación fluorescente in situ o FISH. Solo que el cariotipo, y ojo para el examen, nunca nos va a dar el diagnóstico. Al igual que un hemograma, solo nos reporta números. Y eso es lo que nos va a reportar el cariotipo con nomenclatura, obviamente, citogenética. Entonces, si fuese un cariotipo de varón normal, nos va a venir este número, 46,XX. En este caso, una fémina o una dama. Si fuese 46,XY, eso es un cariotipo normal para mujeres y para varones. ¿No sería 44XX, 4XY para completar los 46? No. La nomenclatura dice 46 haciendo alusión al número de cromosomas, al total. Y por eso tiene una coma XX que indica que es de sexo femenino. Coma XY indica el sexo masculino. ¿Listo? Si aquí hubiese 45 o 44 respectivamente, estaremos hablando o de una monosomía o de una nulisomía. ¿Se entiende? Y la coma ya denota después el sexo. Eso en condiciones de normalidad. Ahora veamos un reporte patológico. 45. Fíjense, ya el número nos dice que falta 1. Coma y solamente una X. O falta una X o una Y. Eso nos dice que es una monosomía del par sexual. En este caso, como no hay Y y solo hay X, eso es una monosomía del X conocida como síndrome Turner o Turner. Si tenemos un cariotipo, ahora comienza a complicarse. 45,X. Nos dice que falta 1, pero tiene una barra o slash y dice 46,XX. Ah, caramba, me complica, porque me está hablando de dos poblaciones celulares. Una con número normal de cromosomas y otra población con número atípico de cromosomas. Eso es un mosaicismo producto de una no disyunción postcigótica. ¿Se entiende? Ahí también 46 es normal, XX es normal, pero la mitad de esa población celular es 45X. Entonces será un síndrome Turner o Turner por mosaicismo. No se preocupen que si esto les está pareciendo un poco tedioso, repitiendo van a aprender. O sea, si no en este semestre, en el próximo o en el próximo, repitiendo genética. Otro caso es el de el síndrome Down por trisomía libre. De ese modo se reporta. 47 ya nos dice que hay un cromosoma de más. Coma XY, ¿dónde está ese cromosoma de más? En el par 21. De ahí que es más 21. Varón con síndrome Down por trisomía libre o trisomía 21. ¿Listo? El otro caso, igual, 46,XY, normal. Opa, coma T, 14Q, 21Q. Ese es un síndrome Down por translocación. Es un varón con síndrome Down por translocación. Aquí hay un error. Aquí debería ser 14-21. Que no piensen que yo no lo tomé en cuenta. Vamos a despedir a la secretaria desde abajo. Si alguien desea trabajar, ya está contratada.
Secretaria, no secretario. Son muy pronto. Seguimos el otro, igual del mismo modo, fíjense, se trata de un mosaicismo. Aquí tenemos 47, que ya nos dice que hay un cromosoma de más, coma XY más 21 barra o slash 46, XY, que es normal, o puede ser 47XX más 21 barra 46XX, que es el caso de un varón o una mujer con síndrome Down por mosaicismo. ¿Listo? Y alguna simbología utilizada. Ya sabemos que la P denota brazo corto, la Q brazo largo, el sufijo del, que implica una deleción, que puede ser a nivel cromosómico o a nivel molecular. INS o INS, que también implica inserción. TUP o DUP, que significa duplicación. Aquí tengo un problema con los compañeros de Perú. En Bolivia es INV. En Perú es INV, ¿no? O V. Eso confunde. Eso es sinónimo de inversión y la T de translocación. Un cariotipo que utiliza una tinción que es la Jensen nos va a dar este patrón de bandas. Y esto es lo que vamos a leer. Por eso es que aquí no podemos ver mutaciones puntuales o moleculares. Solo vamos a ver mutaciones subregionales o regionales o subcromosómicas, que se llaman anomalías cromosómicas estructurales grandes, y mutaciones cromosómicas numéricas o genómicas. Entonces, hay otro, aparte del cariotipo, para ya poder ver mutaciones un poco más pequeñas, hacemos los estudios cromosómicos de bandeo extendido. Y estos son varios exámenes. Comenzamos con el primero, denominado hibridación in situ fluorescente, o conocido como FISH. Este es un examen que utiliza colorantes fluorescentes como la fluoresceína, que permite detectar mutaciones puntuales ya conocidas. Es decir, ante una sospecha así a ojo de buen cubero, ¿podemos hacer un FISH para cualquier cosa? No. Solo si ya tenemos una posible causa. Por ejemplo, si yo tuviese en este momento un paciente con acondroplasia, ya yo sé cuál es su mutación responsable. O con corea de Huntington, voy a buscar el gen de la huntingtina, ya yo sé dónde está. De repente en el cromosoma X, en el brazo corto del cromosoma X. Si yo sospecho de eso, le pediré un FISH a un paciente. Pero si es algo que no conozco, y que no conozco el gen o la mutación génica responsable, no le pediré un FISH. ¿Se entiende? Es un examen rápido, en 72 a 96 horas ya tenemos resultados. Obviamente el costo es un poquito elevado también. En Bolivia, ya les decía, está ronda entre los 2.500 a 3.500 bolivianos. No se lo hace en cualquier laboratorio. Tienen que ser laboratorios de citogenética. En Bolivia solo tenemos 2. En Perú no sé cuántos hay, pero por lo menos en la parte periférica no los hay. La hibridación genómica comparativa es una modificación de la hibridación in situ fluorescente. Este examen es de mucha utilidad hoy en día. ¿Por qué? Porque permite comparar anomalías genéticas de dos poblaciones celulares contiguas. Por lo tanto, se utiliza en algunas infecciones virales, se utiliza sobre todo en institutos del cáncer o en institutos oncológicos. Ya que en institutos oncológicos, uno de los exámenes de rigor son las biopsias. Y en las biopsias tiene que extractarse un fragmento de tejido lesionado y un fragmento de tejido sano. Por ende, es el examen de elección para diagnóstico de
tipificación de cánceres, porque permite justamente hacer la comparación, como su nombre lo dice, de la afectación genética que tiene cada población celular. Veo 8, 9 personas durmiendo. Eso es bueno. Son 9 que se van a aplazar, van a reprobar. Tienen que reprobar. Ahorita va a aumentar ese número a 15. Veo por ahí algunos que están con tosis palpebral. Pregunta de examen: el análisis de microarreglo cromosómico o microarray cromosómico. Señores, este es un tipo de examen que permite detectar mutaciones no conocidas. Es el examen de elección para anomalías congénitas esporádicas de tipo desconocido. Vamos a suponer, me nace un bebé sin un pabellón auricular, solamente un apéndice preauricular, nada más, no tiene la orejita, ni siquiera tiene el conducto auditivo externo, solo tiene una bolita y punto. Entonces, yo necesito poder determinar cuál fue el gen o el alelo con la mutación responsable. Y para eso ya no pediré un FISH porque no tengo una mutación conocida, ni mucho menos un cariotipo. Ya pensaré en un microarray cromosómico, ¿se entiende? Para poder identificar la posible mutación, que no siempre será posible. Doctor, en ese también podría ser de un caso de un niño que nació sin la nariz, fosas nasales y respiraba por la boca como los peces. Claro, ¿por qué no? Una arritmia congénita, por ejemplo, por supuesto. El examen de elección sería un microarray cromosómico. Este es el examen estrella en el campo de la genética molecular. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida con el acrónimo PCR. Pero aquí viene el detalle. Cuando hablamos de genética, PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Y cuando hablamos de clínica, hablamos de la proteína C reactiva. Que dicho sea de paso, estaba en una conferencia de las Jornadas Nacionales de Genética y fue una expositora, premio del año que había pasado. Y dice, sí, hemos hecho la proteína C reactiva, y en la proteína C reactiva, y habló como unas 15 veces. Y entonces alguien interfirió y dice, ¿nos está hablando de genética o de un laboratorio clínico? Porque en genética no se utiliza proteína C reactiva, se utiliza reacción en cadena de la polimerasa. Son cosas muy diferentes. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en obtener un fragmento de ADN y poder amplificarlo repetitivamente para obtener un grupo grande y en base a eso poder ver variaciones específicas. Pero no es un examen que nos sirva para diagnosticar una enfermedad genética, sino para enfermedades de origen bacteriano y viral que alteran el material genético y que a su vez condicionan su propio genoma para poderse replicar. Por eso es que ha sido la prueba de rigor la elegida para la confirmación diagnóstica del coronavirus. Entonces, no creamos que porque es una prueba o una técnica de genética molecular sirve para hacer diagnóstico de una afección genética. ¿Me entienden? Sino para infecciones bacterianas y virales con alteración de su material genético y con alteración también de su propio genoma. Como esta técnica está en boga, hoy en día se la utiliza para casi todas las enfermedades infecciosas, conviene repasar un poquito de sus fases.
describe 3 fases en su elaboración. La primera consiste en desnaturalización del ADN. ¿Cómo se hace esto? Se obtiene entre 3 a 5 ml de sangre periférica, se lleva a una centrifugadora, se separan los elementos formes del plasma y luego a esos elementos formes, que son todas las células sanguíneas, se les aplican unas enzimas que rompen enlaces. Nuevamente se centrifuga y se obtiene el engaño y la desilusión de todo médico que va. A mí me pasó, entré a un laboratorio de biología molecular y me comenzaron a explicar cómo se hacía la PCR. Vamos a ver el material genético. Yo esperaba ver esa doble hélice así. Al final lo que me mostraron es una mucosidad pequeñita y me dijeron ese es el ADN. Y le digo, pero ¿cómo podemos ver? Me dice, tenemos que hacer tinciones y llevar a microscopía electrónica, pero no la tenemos. Tenemos un amplificador y ya, nos conformamos con unos reactantes químicos y listo. Por lo menos en Bolivia eso se hace. Con usted ya son 24 durmientes que van a tener menos 51 puntos desde esta clase. La segunda fase consiste en la alineación de iniciadores. ¿Qué es esto? Por biología molecular ya lo saben. Caja tata. La caja tata, ¿no? La caja tata. Eso es. Cuando vemos un gen, tenemos esa secuencia de iniciación y como hemos fragmentado la molécula de ADN, es como una especie de alineación, como dice ahí, de todos esos segmentos que tienen su secuencia de iniciación para a partir de ahí comenzar a hacer la secuenciación de esos fragmentos. Y por último, la extensión o elongación de la cadena complementaria producida por ese principio de complementariedad de base. Y con eso tendríamos un análisis de esto. Hasta aquí sigue siendo chino. Hay unas variaciones de la PCR que se llama PCR cuantitativa, que permite amplificar y medir la cantidad de ADN dañado de un cierto grupo, de un grupo celular, igual con aplicación en institutos oncológicos, para ver cuánto daño tiene el ADN en un determinado tejido. Luego tenemos otra que es la transferencia Sonter o Sonter-Blot, que es una técnica de laboratorio que permite detectar secuencias específicas, también de mucha utilidad en institutos oncológicos ahora para hacer una especie de pesquisa de anomalías o de alteración del material genético o de comparación con tejidos sanos. Otros tipos de análisis de secuencias del ADN tenemos la secuenciación Sanger, que era un método de determinación de cadenas que prácticamente ahora ya ha sido reemplazado por la PCR y ha quedado en desuso. Tenemos el análisis de transferencia Western, también conocido como Western-Blot, que actualmente se usa para diagnosticar enfermedades porque se fundamenta para detectar proteínas específicas, ya sean bacterianas o virales. De ahí que no detecta material genético, sino sustancias proteicas o derivados proteicos de toxinas bacterianas o de toxinas virales. Y por último tenemos las técnicas más actuales, como las técnicas de edición del genoma o edición genética, la famosa CRISPR-Cas9 o CRISPR directamente. Esto está en boga. Esto fue lo que al científico chino, creo que es Li Michen, algo así, que pudo clonar unas niñas, ¿recuerdan? Y que fue tan polémico a nivel mundial, si alguien se enteró de eso. Gracias a la edición genética, que es el famoso CRISPR, que está cerquita. Claro, en Bolivia todavía no, en Perú también, todavía estamos un poco lejos. Tenemos que comenzar a caminar y cuando lleguemos a Groenlandia caminando paso a paso, ya va a estar disponible en nuestro medio. Pero este es el boom de la genética actual.
¿Qué utilidad tienen o qué aplicación tienen en genética estos exámenes complementarios? Hay muchas técnicas más, solo se les está dando las más usadas y sobre esas se les va a hacer algunas preguntas en el examen. Porque por lo menos tenemos que saber qué examen genético pedir, cuando menos un cariotipo básico, cómo solicitarlo y cómo interpretarlo. Y no derivemos a un paciente al genetista solo porque le vemos una carita media chinadita o algo así. ¿Entienden? Porque si no nos llega. De hecho, en Bolivia solamente se puede derivar libremente a cualquier especialidad. No sé si en Perú también ocurre eso. Pero por lo menos en Brasil no se puede. En Brasil hay un regulador médico de cada estado y de cada provincia. Si uno quiere derivar a un paciente, uno tiene que llamar al regulador médico y decir las causas o el motivo de su referencia. Si el regulador médico aprueba, recién ese paciente se va a un hospital y no puede ser rechazado. Pero si el regulador médico rechaza, eso es punto en contra para el médico. Varios rechazos es sinónimo de clausura de contrato o de pérdida de contrato. Y es pasible hasta de un proceso. Entonces, estos exámenes genéticos en primera instancia nos permiten hacer la confirmación diagnóstica de cualquier sospecha fenotípica que nosotros tengamos. Por supuesto, permiten, ya detectando algunas mutaciones relacionadas con una enfermedad, por ejemplo, anticiparnos a la expresión de una enfermedad. Si esas son enfermedades de aspecto o de característica de letalidad, como una distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, con una anemia de células falciformes, entre otras, ya podemos anticiparnos a esto. Permite hacer, obviamente, tratamiento genómico de algunas enfermedades con terapia génica, cosa que también en algún momento ojalá llegue a nuestro país o a nuestros países. Permite hacer monitorización de enfermedades, permite pronosticar la evolución o la aparición de una enfermedad, hacer el seguimiento epidemiológico y hacer la nutrigenómica que hoy en día se maneja, específico para cada enfermedad. Y nos entramos a esto bonito, al árbol genealógico o genograma familiar. Por favor, en forma ordenada, van a ir trayendo sus listas. Solo el representante del grupo le voy a dar pie. ¿A quién dan, por favor? Les voy a dar su tema. Van a comenzar a revisarlo. No es muy largo, atiendan. Para presentación del tema, vamos a ver si es en esta aula o si buscamos otra un poco más grande. Yo creo que vamos a buscar una más grande. ¿Para qué? El día martes 7, que es de aquí a 2 martes, llegó y ustedes ya tienen que tener listo su material. En subgrupos de 3 o de 4, como están haciendo, ustedes preparan. No pueden prender o pegar nada en las paredes. Sí pueden en la ventana donde se puede desprender, inclusive a la pantalla del televisor, siempre y cuando tengan cuidado, a la pizarra, y nos damos modo de alguna forma. Ponemos un banquito sobre el otro y ahí armamos nuestro papelógrafo. ¿Cosa de qué? Atiendan esta parte. Vamos a dejar todo el centro libre y todos vamos a rotar en forma ordenada. Vamos a ir enfermedad por enfermedad y los integrantes de cada grupo, por sorteo, van a defender su enfermedad. Los que han pasado conmigo ya saben la modalidad. Modalidad que les encanta, dicho sea de paso. Sí, ¿verdad? ¿Quiénes pasaron conmigo? Les encanta esa modalidad. Hay unas fichitas
marcadas que dice sí y hay otras que no tienen nada. Y quien saca la fichita marcada es quien defiende el trabajo. Si quien saca la fichita que dice sí no ha estudiado bien, los 3 o 4 de ese subgrupo se juegan la nota. ¿Entienden? Así que tienen 2 semanas para interactuar entre ustedes. Pareciera injusto esto, ya les he explicado. Y es que nosotros estamos en el ámbito de la salud y somos médicos. Y nosotros vamos a hacer turnos de 12, 8, 12 o 24 horas. Si yo al salir en la mañana tengo a mi paciente crítico y no me he cerciorado de quien me reemplaza ha entendido la orden o la indicación médica, mi paciente se muere 15 minutos después. No estoy libre de culpa, porque soy parte del equipo. De algún modo termino grabado de responsabilidad, ¿me entienden? Y entonces tenemos que ir habituándonos a eso. Pero alguien me puede decir, doctor, no es justo. ¿Por qué? Porque tengo un compañero que nos reunimos 3 veces y él nunca apareció. Sí es su culpa. ¿Por qué? Porque debió haberlo dicho antes de comenzar la presentación. Decir éramos 3, pero solo participamos 2. Entonces ya estoy eximiendo de responsabilidad a la otra persona. Ya la otra persona tendrá su 0 respectivo. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿qué cosas van a tomar en cuenta? Primero, anoten la definición del tema. Segundo, el gen o alelo responsable con su locus y su modo de segregación, es decir, su patrón de herencia. Gen o alelo responsable, locus y patrón de herencia. Tercero, principales manifestaciones clínicas. Solo tienen que enumerarlas. Se caracteriza por esto. Cuarto, me estoy olvidando uno. 3 ya las quité, ¿no? Sí. Cuarto es sus avances de tratamiento o los últimos avances en el tratamiento. Listo. Ahora, me van a presentar un pequeño informe. No necesitan empastar, no necesitan encuadernar. Si quieren hacerlo, obviamente, eso es parte de su presentación. En la que deben estar los integrantes del grupo. Y con este papelito que yo les voy a marcar ahora, ustedes se presentan ese día. No pueden cambiar de integrantes de grupo. No acepto cambios por teléfono. Hay gente que me escribe, a veces a las 3 de la mañana, y me dice, ¿puedo cambiar de grupo? Ni me dice de qué paralelo es, ni me dice quién es, ni me dice en qué grupo estaba, ni a qué grupo quiere ir. Y quieren que yo les resuelva ese conflicto a esa hora, cuando recién me estoy acostando. Porque dicho sea de paso, señores, cuando uno no duerme mucho, comienza a perder cabellos. Entonces saquen sus conclusiones. Así que ya saben lo que les espera hasta cuando salgan médicos. Entonces, atiendan. Van a hacer un pequeño informecito, pero es solamente una revisión bibliográfica. No tiene por qué tener introducción, no tiene por qué tener objetivos, ni tiene por qué tener conclusiones. ¿Queda claro? Así que no hagan eso, solamente. De hecho, si ustedes consultan la base Research for Life o si consultan la base el PubMed Central, ya tienen algunas de las enfermedades que les va a tocar descritas, las últimas publicaciones. Ahí tienen todo eso, la definición, las características clínicas, el locus responsable o el alelo responsable de su locus y los avances en el tratamiento. Listo. Pero ahora, ¿cómo vamos a presentar?
Todos conocen un pliego de cartulina, hoja grande. La mitad, ya sea en cartulina, ya sea en periódico, ya sea en papel sábana, papel bond, papel madera o cualquier papel que sea la mitad de un pliego, ahí ponen en la parte central el título, es decir, solamente el nombre de la enfermedad. No me van a poner integrantes, nada, eso va a estar en su soporte. Y 4 imágenes de esa enfermedad, sin nombres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? La información de esa enfermedad tiene que estar aquí en ustedes. Entonces, quien le toque, nos toca aquí, saque la fichita, ¿quién expone? Listo, presente. Todos vamos a expectar, porque todos tenemos que aprender. Vamos al siguiente, 3 a 5 minutos, no más. Porque es cortito, ¿listo? Y en genética, mientras más enfermedades veamos, más vamos a aprender. Las enfermedades que les voy a dar ahora, no todas tienen expresión fenotípica clara. Algunas son enzimáticas, hormonales o de otra índole. Y van a ver que pasan subdiagnosticadas. Y hay mucha gente muriéndose por estas causas, nunca tienen una confirmación diagnóstica. Porque como el médico no las sospecha, tampoco pide un examen molecular para diagnosticarlas. Así que en forma ordenada van a ir pasando, ¿ya les di? ¿No? Van a ir pasando los representantes de cada grupo con su bolígrafo, mano.